¿Cuántos creen que la sangre de Cristo es eficaz? Si estamos aquí es porque hemos sido redimidos por su sangre. Esa sangre bendita, ¿cierto?, nos tiene aquí a este par de locos en esta iglesia. Bendita locura, ¿cierto? A lo mejor muchos nos verían y dirán, ¿qué hacen estos aquí solos? Pero a través de eso, de esta alabanza, Dios tocaba mi corazón y me hacía acordar, yo estaré con ustedes todos los días. La palabra anoche nos hablaba, ¿cierto? Y eso es el verdadero gozo. Que podamos venir con el mismo gozo que ayer nos fuimos de este lugar. Porque si yo me gocé con la palabra, si yo me gocé con la alabanza, yo tengo que volver con más gozo hoy día a alabar a mi Cristo amado. Y su palabra decía que teníamos que recordar todo lo que Él había enseñado y Él estaría con nosotros todos los días. Y esa es nuestra esperanza, que Él está con nosotros, ¿cierto? Vamos a leer el devocional en este día. El devocional va a estar, ¿cierto?, en Mateo capítulo 26. La alabanza decía, cuando vienen las tentaciones, ¿cierto?, ¿quién está a nuestro lado? Jesucristo. Mateo 26, 38 al 41, dice así en el nombre de Jesús. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es el mandato, esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? Que estemos velando, orando, buscando siempre la presencia del Señor. Sabiendo, reconociendo siempre que Él está con nosotros a pesar de nuestras debilidades. Qué hermoso la promesa del Señor, ¿cierto? Porque Él nos enseña aquí. La única manera de vencer la tentación es orando y velando. ¿Por qué? Porque contra más oremos, Él más cerca está de nosotros, ¿cierto? Jesús, yo te amo.
Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Yo le invito a meditar lo que vamos a cantar. Hubo uno que se puso en nuestro lugar. Uno que quiso por mí padecer y
de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es alguien que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es alguien que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es alguien que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es alguien que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es alguien que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es alguien que mi vida cambió. Gloria a Dios, ¿cierto? Él tiene que ser el Rey de reyes y Señor de señores de nuestras vidas. Amén. Primeramente quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él me concede, por poder estar aquí predicando su palabra, porque su palabra es la que cada día nos alimenta, nos hace crecer, nos hace madurar. En este día yo puse un título, dice, vayan buscando primeramente en Tito, de Tito, decía mi hermano José. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, 14 y 15. Tito capítulo 2, verso 14 y 15. Yo le puse, ¿Jesús murió por todos o por algunos? Y después va a entender por qué yo hice esa pregunta en el título. Tito capítulo 2, verso 14 y 15. Tito capítulo 2, verso 14 y 15. Si la han encontrado, le damos lectura en el nombre de Jesús. Dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Tome su asiento. Como yo les decía, yo le puse un título, ¿Jesús murió por todos o por algunos? ¿Por qué? Usted me dirá, ¿por qué si nosotros sabemos que Él murió por todos? Lo que sucede es que hay una corriente en la iglesia que sigue la enseñanza de un hombre que se llama Calvino, que dice que la salvación fue limitada. ¿Usted sabe lo que significa limitado? Es algo que es para ciertas cosas nomás. En cambio, nosotros creemos que la salvación es ilimitada para todos, ¿ya? Pero los que siguen las enseñanzas de Calvino piensan que la salvación fue limitada y es solo por los elegidos, y que Jesús no murió por todos, y que su postura se basa, aquí les voy a dar los textos que ellos se basan para decir que la salvación es limitada. Le voy a pedir a mi mami que me ayude a leer en Romanos 8, del 29 al 34. Romanos 8, del 29 al 34. Dice así, Romanos 8, 29, porque los que antes conoció también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Ellos tienen este texto porque dice, sobre todo el 29, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, los que creen que la salvación solo fue para los elegidos, piensan que Dios, como sabía quién iba a ser el elegido, Él murió solamente por esas personas. ¿Ya? Ellos sacan este texto para decir eso. Porque piensan que Dios ya sabía quién iba. Sí, tenemos claro que Dios conocía quién iba a ser salvo. Eso está más que claro. Yo no estoy distorsionando la palabra. Ni tampoco ellos, pero ellos sacan de contexto de este texto para decir que Jesús solo murió por algunos. Que no fue para todos. También el otro texto que se basa está en Tito. Volvemos a Tito, pero a Tito 1 y 2. Tito 1 y 2. ¿Me ayudan a leer, Carlita, por favor? Tito 1 y 2. Capítulo 1, sí, 2. 1 y 2. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí nuevamente es parecido el texto que leíamos en Romanos, ¿no es cierto? Entonces ellos sacan de contexto que te está diciendo este texto que solo los escogidos, o sea que Jesús iba a saber quién era el escogido y por eso solo murió. Entonces, pero ¿a qué me llevaba esto a investigar? Porque ellos creen que si Jesús hubiera muerto por todos, nadie iría al infierno, que el sacrificio sería para todos y que todos, ¿no es cierto?, seríamos salvos del pecado. Pero ¿por qué ellos se van en esa postura? Y es porque ellos creen que si tú aceptas a Jesús, eres salvo, siempre salvo. O sea que para ellos empiezan con el límite de que Jesús salvó a algunos, para después decir que si tú lo aceptaste, eres salvo, siempre salvo, aunque tú te fueras al mundo, aunque tú andes haciendo lo que quieres, después eres salvo, siempre salvo. Entonces, por eso es que es peligroso de repente cuando escuchamos este tipo de mensaje. Pero yo les voy a demostrar por la palabra lo que dice la palabra y quién lo está diciendo, porque si nosotros decimos que el sacrificio de Dios es limitado, nosotros en varios pasajes hemos leído que Jesús dice que Él dio su vida por todos, ¿no es cierto? Dice que Él entró una vez y para siempre dentro del santuario. Entonces, ¿por qué? Porque de repente a usted le pueden hablar muy bonito, contexto y cosas, y le pueden sacar de contexto y empiezan a meterle estas enseñanzas. Vamos a Gálatas 5 del 1 al 9. Gálatas 5 del 1 al 9. Dice: Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama.
Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo, también se me... Porque aquí dice, primeramente dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estés de nuevo sujeto a la esclavitud. Pero aquí hay unas palabritas entre medio. Primero, como yo les decía, la postura de los que siguen esta enseñanza, primero te dicen que Jesús, su sacrificio fue limitado, o sea que tenía un límite de salvar para personas, y segundo, que tú eres salvo, siempre salvo, ¿no es cierto? Pero aquí, Pablo me está diciendo en el 4, de Cristo os desligasteis, lo que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, ¿podemos o no podemos caer de la gracia? Si aquí me está diciendo de Cristo, ¿qué significa desligar algo? Algo que estaba amarrado, yo lo suelto y me desligo de eso. Esa es la palabra, desligarse. Entonces aquí me dice, y de la gracia habéis caído. Entonces aquí da por tierra lo que ellos están diciendo, que salvo siempre salvo. Por eso que nosotros debemos cuidar esta salvación. Por eso que la salvación está para todo el mundo. Pero si yo no hago lo que dice la palabra, me puedo desligar y caer de la gracia. Por eso que tenemos que tener, como nos decía ayer, la palabra profética más segura. Porque esta es la que debemos tener como una antorcha encendida en nuestros corazones. Porque cuando usted escucha de repente predicadores, le hablan muy bonito y le hablan con los textos de la Biblia, pero le sacan de contexto. Después vamos a Hebreos. Yo esta semana me he estado leyendo el libro de Hebreos y déjeme decirle que yo había leído Hebreos, pero encontré como un tesoro en el libro de Hebreos que yo le decía a mi mami, después cuando uno recomienda leer Juan, a los que están iniciando, el libro de Hebreos o Romanos tienen que ser los siguientes, porque hablan todo la esencia de lo que es Jesús. Hebreos 5, del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, porque para los que por él usan tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Aquí no está diciendo una advertencia contra la apostasía. No está queriendo decir que ser niño espiritual y no haber alcanzado ya una madurez, también me está diciendo que puede ser engañado. ¿Por qué? Porque dice que es inexperto en la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando yo soy inexperto? Cualquiera puede venir a engañarme. Cualquiera puede venir y decirme, no, es que la salvación es así o la salvación es así. Y si yo no tengo el fundamento de la palabra, voy a ser engañado. Por eso que no debemos ser niños espirituales. Tenemos que comer la comida sólida. Y después ahí mismo, ahí en Hebreos 6, del 1 al 6, ¿qué más nos dice, por favor? Hebreos 6, del 1 al 6. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí nuevamente da por tierra el argumento de que dice que salvo siempre salvo. Porque aquí me está diciendo, ¿no es cierto? Venimos leyendo sobre la advertencia sobre la apostasía. Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a ser un niño espiritual y no tienes el discernimiento del bien y del mal y no tienes los sentidos ejercitados? Pasa esto, que empiezas a desechar
el fundamento que es Cristo, empiezas a cuestionar cosas que, como aquí dice, la doctrina de bautismo, la imposición, empieza a hablar otras cosas que nada que ver. Pero aquí está el 4 dice, porque, imagínense la palabra, yo le decía, a veces uno debe leer calmadamente, porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados, ¿con qué somos iluminados? ¿Quién es nuestra lámpara? La palabra, ¿no es cierto? Entonces dice, fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don? La gracia, el Espíritu Santo, la salvación. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra y de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados. Entonces aquí la palabra es clara, me está diciendo que yo puedo caer de la gracia. No es salvo siempre salvo. Por eso que yo debo estar atento. No me puedo, como se dice, dormir en los laureles. Porque, como yo les decía, empiezan con este cuento primero de que la salvación es limitada, o sea, para algunos, para los escogidos, y después te dicen que como tú aceptaste, eres salvo, siempre salvo. Y ahí viene el peligro. Porque cuando a ti te dicen, no, tú eres salvo, no tienes que hacer nada, no tienes que luchar, no tienes que correr esta carrera legítimamente, tú haces lo que quieres. Y Dios no quiere que tú hagas lo que quieras. Dios quiere Él hacer su voluntad en ti. Nosotros ahora como hijos de Dios debemos hacer la voluntad de Dios, no mi propia opinión, no como yo quiero correr este camino, no. No es a nuestra pinta, como decimos los chilenos, es a la pinta de Dios. Esa es su voluntad de Él, no de nosotros. Entonces, y en el 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Por eso es que debemos tener cuidado. Por eso es que esta enseñanza en esta era que estamos viviendo como iglesia es muy bonita. Porque te está diciendo que aunque tú peques, aunque tú andes en el mundo, si aceptaste una vez a Jesús eres salvo, así que si te muero, te pasa algo, te vas salvo. Pero ¿qué pasa más allá? Porque hay gente que está convencida de esto, porque hemos encontrado muchas personas, no, yo iba, pero soy salvo porque yo acepté a Jesús, dice, y andan viviendo en el pecado. Entonces imagínense, ¿y aquí por qué? Porque esta corriente, donde dice aquí, Dios nos escogió desde el principio de cuando formó el mundo, que fuimos predestinados, ellos piensan, aquí está, Jesús murió por los elegidos nomás, y como Dios sabía que yo voy a ser salvo, entonces siempre salvo. O sea, nadie va a, como yo les decía, porque ellos creen que si Jesús hubiera muerto por todos, ninguno iría al infierno, pero aquí me está diciendo que yo puedo caer de la gracia. Amén. Y por la palabra estamos viendo que se va por tierra los argumentos que ellos dicen. Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3. Del 16. Hebreos 3 del 16 al 19, por favor. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí el autor, ¿no es cierto?, de este libro nos está diciendo que el pueblo de Israel fue amado por la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no es cierto? Entonces ellos pasaron a ser todo el pueblo de Dios, pero Dios no les dejó pasar la desobediencia. Por eso dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? O sea, cuando usted es desobediente, le está provocando al Señor. ¿Y qué pasa? Después dice, y aquí hace varias preguntas, dice, ¿y con quién esto estuvo él disgustado? Y nosotros queremos que Dios a nosotros nos ame, nos vea con gusto. Pero aquí dice, el disgustado, 40 años. ¿Usted sabe lo que pasó con esa generación? ¿Qué les dijo? Solamente mi siervo Caleb y Josué van a entrar. Los demás todos van a morir. Entonces, después dice, y aquí vuelve a hacer otra pregunta, ¿y quiénes juró que no entrarían en su reposo? Aquí no está hablando de la tierra prometida. Le dice, no entrarían en su reposo. ¿Qué es entrar en el reposo del Señor, en el descanso con Él? ¿No es cierto? La salvación.
sino a aquellos que desobedecieron. Y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea, aquí está esta palabra. Esto es el antónimo de fe. Fe es creer. El antónimo es la incredulidad. Entonces, el Padre, amando como amó a Abraham, le dio esa promesa, ¿no es cierto? Pero no dejó pasar, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Israel y no los castigó por la desobediencia. Entonces ahora también después en Hebreo, lo que leíamos antes, no está queriendo decir que si yo entro a la apostasía, es imposible que yo vuelva a gustar del don celestial. Entonces por eso que tenemos que tener cuidado con las doctrinas que están entrando dentro de las iglesias, porque pueden ser muy, esa parte de Timoteo cuando le dice cuidado con las doctrinas, porque pueden entrar con palabras lisonjeras, o sea, hablándoles bonito, con filosofías humanas y cosas así. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque con pequeñas cositas pueden desviarnos de la palabra de verdad. Y Dios quiere que estemos firmes en la palabra. Y aquí esa parte cuando se advertía en el 5 en adelante, es que nosotros debemos alcanzar una madurez para tener los sentidos, para empezar a ver ya con madurez. ¿Y cómo uno es maduro? Con la palabra del Señor, buscando al Señor. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Vamos ahí igual en Hebreos, el 4 ahí sigue de lo que habíamos leído, el 1 y el 2 y después el verso 11. 1 y 2 y verso 11. El 4, el 1, el 2 y el 11. Sí. Ya. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora el 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Se da cuenta que todo esto va por la fe? Porque como ellos tuvieron incredulidad, o sea, no tuvieron fe, no quisieron oír la palabra. Pero por eso que él le dice, el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. O sea, yo puedo escuchar esta palabra, yo puedo leer esta palabra, pero si no va acompañada con fe, no voy a creer. Voy a leer la Biblia como un libro más. Por eso que tiene que ir, por eso dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, sea la salvación, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios quiere que seamos obedientes. Y el texto base para, si Cristo murió por todo o por alguno, el secreto está en Juan 3:16. Ahí está el texto para dar por tierra lo que ellos dicen. Juan 3:16, del 16 al 21. Sí, Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El texto empieza porque de tal manera amó Dios a los escogidos. A algunos dice porque de tal manera Dios amó al mundo. Y cuando tú le preguntas a uno que cree estas cosas que yo le dije, ellos dicen, no dice al mundo, pero es al mundo de los escogidos, dice. Y ellos le cambian inmediatamente. Están como los testigos de Jehová que te redondean para seguir creyendo lo que ellos creen. Pero aquí la palabra es clave, nos dice, por de tal manera amó Dios al mundo. El problema es que si nos quedamos solo con el 16, vamos a pensar que Jesús murió por todo y el sacrificio es para todo y limpió los pecados de todo el mundo.
el secreto está que dice, el 18 dice, el que en él cree. ¿Qué estábamos leyendo? Los antiguos perecieron porque no tuvieron fe, no le creyeron, desobedecieron y tuvieron incredulidad. Entonces aquí el secreto está. Cristo murió por todos, pero el secreto para poder alcanzar ese regalo es que yo debo creer. Entonces por eso dice, el que cree no es condenado. Pero aquí también Jesús es drástico. El que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ahora entendemos que Jesús murió por toda esta humanidad. Fue un sacrificio para todo. Está abierto el sacrificio. Pero el secreto está en el creer, en el tener fe, aceptarlo. Pero no solo de palabras, porque ya vimos algunos que algunos decían de palabras y después volvieron atrás. Así es. Que volvamos al texto base donde leíamos Tito, en Tito 2. Pero ahora vamos a leer del 11 hasta donde leímos que era el 15, porque yo leí solamente quien se dio a sí mismo por nosotros. Yo creo que leamos ahora Tito 2, pero del 11 al 15, por favor. Tito 2, del 11 al 15. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla... Amén. Amén. Aquí, ¿por qué? Yo leí solamente el 14 y el 15 para empezar, pero acá arriba me está diciendo, por la gracia de Dios, o sea, por el regalo, se ha manifestado la salvación a todos los hombres. No dice a los elegidos o a los escogidos nomás, dice a todos los hombres. Pero aquí nuevamente viene el otro tips, que el Señor te habla la otra parte, que te dice, enseñando que renunciando, o sea, yo debo renunciar. Esto no es algo como de la noche a la mañana o como algo mágico que tú cambias. Aquí dice, enseñando que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, me está queriendo decir que ahora yo creo en Jesús, pero ahora yo debo tomar una nueva forma de vivir. Que yo ya no vivo como yo quiero. ¿Y qué es el problema? Que hoy en día te están diciendo, no importa cómo vivas, tú eres salvo. Pero a mí la palabra me está diciendo que yo debo tener una forma de vivir distinta a este mundo. Amén. Entonces, y aquí también me está diciendo, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es la esperanza que nosotros ahora en este momento como iglesia estamos esperando? La venida del Señor. Y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque ahí, y ahí viene el texto donde leíamos, quien se dio a sí mismo por nosotros. Ahí está, ve que uno cuando va detallando palabra por palabra, va entendiendo la palabra del Señor, y es para que no nos engañen. Porque a veces podemos escuchar predicadores muy elocuentes que a veces tienen estas enseñanzas. Hay predicadores o pastores que tienen muchos seguidores que tienen esta enseñanza. Y conlleva que tienen esta enseñanza de que Jesús murió por algunos, que Él salva siempre salvo y que no existe el arrebatamiento. Que ellos dicen que el arrebatamiento va a ser al final de la gran tribulación. Tienen estas tres enseñanzas esas personas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no, si todos fuéramos salvos, ninguno iría al infierno, dicen. Dicen que no hay resurrección de muertos. También, ahí podemos ver que siguen como las costumbres de los saduceos o los fariseos. Por eso que debemos tener esta palabra profética más segura, es la que tiene que iluminarnos. ¿Qué nos dice Efesios 2, 8 y 9? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuevamente está esa pequeña palabra, porque por gracia, o sea, es un regalo, pero nos dice por medio de la fe, porque ya lo vimos en Juan 3:16 en adelante. Esto es por el creer. Así es.
La salvación está abierta para todo el mundo, pero está en el creer. Vamos ahí también en Efesios, pero el 1, el 13 y el 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí nos vamos un poco más a lo profundo, porque aquí vemos que Jesús nos dice que es por el creer, o sea, por la fe, y nos dice que debemos ser sellados por el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que produce esa fe? Y lo vemos en Gálatas 5:22. Por eso que los antiguos no creyeron, porque no tenían el Espíritu Santo. Pero hoy en día también el Espíritu Santo vino, pero tampoco está en todas las personas. Es en el que Dios tiene misericordia. Después lo vamos a ver también. ¿Qué nos dice Gálatas 5:22 solamente? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pero ahí está, dice, el fruto del Espíritu. O sea, y aquí en el último del 22 nos dice la palabra fe. O sea que yo, para poder creer en Dios, tiene que venir a mí el Espíritu Santo. Por eso que muchos han escuchado la palabra de verdad y dicen, no, sí, yo creo en Dios, pero no más. ¿Por qué? Porque es necesario, ahora lo que nos decía Efesios 1:13, que tenemos que ser sellados con el Espíritu Santo. Esto no conlleva solamente yo de mi boca decir creo en Jesús. Ahora yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me selle, o sea, me llene, y Él va a producir en mí esa parte que dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Porque es de Él, no es de nosotros. Tampoco yo decir yo creo nomás, no, es que tiene que venir del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Juan 16? Juan 16, del 4 al 15. Juan 16, del 4 al 15. Dice: ¿Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Juan 16. Perdón, estaba en el 14. Juan 16, del 4 al 15. Dice: Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os la había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando uno lee la parábola del sembrador, la conocemos muy bien ya, ¿no es cierto? Dice que hay 4 clases de personas, de tierra, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo tocó a todas ellas. Por algo entendieron que había que arrepentirse. Pero el problema es que la última tierra fue donde dio el fruto. Por eso el Espíritu Santo está tocando, ¿no es cierto? Por eso que anda tocando, por eso que dice esa palabra en Apocalipsis, donde dice que entraré a Él y cenaré con Él, ¿no es cierto? Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿no es cierto?
y si uno lo acepta, Él va a entrar. O sea, me está queriendo decir que yo tengo que dar el paso para que Él entre. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo anda tocando, porque dice que hemos escuchado la palabra de verdad. Es como cuando sale la iglesia a predicar a la calle y Dios le está hablando al pecador, ¿no es cierto? Al impío. Que igual tiene que ver con el verdadero arrepentimiento. Exacto. Cuando Jesús dice, ahí dice, pues céselos y arrepiéntete, y ahí dice, he aquí yo estoy a la puerta. Exacto, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está tocando. Pero cuando vemos la parábola del sembrador, es la última la que da el fruto. Las demás después dice, no, porque pasó un tiempo, se le fue el gozo por las pruebas, otra salió nomás de la puerta. En ella hubo el verdadero arrepentimiento. Exacto, entonces era lo que vimos en Gálatas 5:22, más el fruto, y ahí usted los conoce. Entonces, por eso que aquí dice, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. A nosotros nos basta creer, pero si el Espíritu Santo mora en nosotros y damos fruto, vamos a tener la fe que Dios quiere. Pero si decimos, sí, yo creo, pero después yo no dejo que el Espíritu Santo more en mí, porque el Espíritu Santo quiere cambiarnos, quiere ir moldeándonos, quiere ir probándonos, pero a veces nosotros somos como los que leímos ahí en Hebreo, que empezamos a cuestionar cosas vanas, no que no me gusta esto, no que no me gusta esto otro, niñerías que decía ahí en Hebreo, ¿no es cierto? Los niños espirituales, y no tienen los sentidos agudizados entre el bien y el mal. Porque no es que son niños que están recién empezando, no, ahí está hablando de niños espirituales porque son inmaduros en el Señor. Entonces aquí, por eso que yo les decía, para la salvación es tener fe, pero el que la da es el Espíritu Santo, porque de Él es el fruto. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo? Primera de Timoteo 4, 9 y 10. Primera de Timoteo 4, 9 y 10. Primera de Timoteo 4, 9 y 10. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí nuevamente nos está diciendo, Pablo diciendo, que el Salvador de todos los hombres, porque la salvación es para todos, pero dice mayormente a los que creen, porque los que no creen no lo tienen como Salvador, po. Pero en cambio nosotros sí, pero el Salvador vino para todo el mundo, no para algunos nomás, porque entonces no tendríamos para qué orar, porque tendríamos que sentarnos a esperar, Señor, tú conoces quién va a ser salvo, y no haríamos nada, no se predicaría, porque entonces tendríamos que esperar en la iglesia y decir, bueno, el Espíritu Santo los va a convencer a los que son los elegidos. Pero ¿qué nos dijo Jesús? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por eso que uno debe estudiar la palabra y no dejarse engañar por ciertos engaños que andan hoy en día. Hechos 8, del 26, al 40. Ahí hay una historia y vemos cómo es lo que hemos leído hasta ahora. Hechos 8, del 26 al 40, vemos cómo trabaja el Espíritu Santo, pero como también nosotros debemos trabajar para que ellos escuchen la verdad. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Se da cuenta que esta historia, el eunuco dice que había venido a Jerusalén a adorar, y dice que, o sea, algo había en él que había escuchado. ¿Por qué? Porque incluso decía que venía él leyendo el libro de Isaías. Nosotros conocemos que el pasaje de Isaías 53, ¿no es cierto? Lo hemos leído muchas veces. Pero él decía: no entiendo, ¿no es cierto? Felipe le dijo esto, y le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Es como cuando usted dice: ¿pero usted entiende lo que está leyendo? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Por eso que nosotros debemos estar preparados, porque tiene que escuchar la palabra de verdad. Y ahí, ¿no es cierto?, ahí vemos la historia que ya se leyó, de que él creyó y fue bautizado, pero aquí vemos el Espíritu Santo tocando, pero también nosotros como instrumento que tenemos que ser para hablar la palabra de verdad. Porque si nos quedáramos con solamente que Jesús es obviamente Él el que salva, pero si nosotros no le hablamos a alguien, si nosotros no le predicamos a los de afuera o a nuestra familia, ¿cómo van a conocer? Yo no puedo esperar a que solamente uno diga: me voy a esperar nomás y que Dios haga su voluntad, si yo no lo hago. Isaías, ¿qué dijo? Heme aquí, yo iré, envíame a mí. ¿Nosotros podremos decir eso? Para poder, ¿no es cierto?, hacer el mandato que Cristo nos mandó. Sí, el Espíritu Santo es el que toca, el Espíritu Santo es el que convence, ya lo leímos ahí en Juan. Pero nosotros tenemos que hacer el mandato que Cristo nos mandó, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Ahí nuevamente, ahí nos dice a todos, porque si no nos hubiera dicho: yo les voy a decir a quién deben hablarles porque ese va a ser salvo. No, dijo a toda criatura. Entonces nuevamente da por tierra lo que ellos creen que es para algunos la salvación nomás, y que Él murió por algunos nomás. No, es para todo aquel quien Él cree. Como yo les decía, la salvación viene de Dios, eso yo no se lo niego a nadie, pero no es limitada como ellos creen. No, la salvación es ilimitada. ¿Qué nos dice Romanos 9? Romanos 9, del 13 al 26, Romanos 9, del 13 al 26. Dice así, Romanos 9 del 13 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te ha levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción?
y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Este pequeño texto, cuando empieza en el 13, para mí fue como muy impactante. Porque cuando usted sabe de quién fue hijo Jacob y Esaú, ¿no es cierto? Ellos fueron gemelos, hijos de Isaac, ¿no es cierto? Y venían ellos peleando en el vientre, dice la palabra. Primero nació Esaú y Jacob venía agarradito ahí, ¿no es cierto?, del calcañar, dice. ¿Por qué? Porque peleaban que quién iba a ser el mayor. Pero aquí hay una palabra, dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso quiere decir que Dios conoce quién es el que va a ser salvo. Si eso está más que claro, la Biblia nos dice. ¿Por qué? Porque usted cree que Isaac no les contó la historia de su padre, los milagros que Dios había hecho con Abraham, pero Esaú siempre fue rebelde. Esaú, en vez de hacer la voluntad de sus padres, que él hacía, iba y se casó con mujeres de Ismael. Y usted, claro, extranjera, si usted conoce. En cambio, Jacob, su madre le decía, no encuentres mujer de esa, si no anda tu parentela, y todos esos consejos, y Jacob sí tomaba consejos. Pero si usted ve en la escritura, Esaú después vivió él su vida como quiso. Fue rico, tuvo tierra, fue pueblo muy poderoso hasta el día de hoy, porque cuando usted ve los descendientes, todos los que le están haciendo la guerra hoy a Jacob, que es Israel. Pero Esaú vivió como quiso, nunca le pasó nada, él vivió su vida como se le plació. En cambio, Jacob fue el que fue disciplinado, fue el que tuvo que vivir en obediencia, pasó sus consecuencias por haber engañado. Entonces, ¿qué pasa eso? ¿Qué nos dice el Señor cuando alguien toma por hijo? Lo disciplina. ¿Para qué? Para que madure, para que ande conforme a su voluntad, porque Jacob luchó con el Señor, dice, luché cara a cara con el Señor, y Él le cambió el nombre. Pero después de esa lucha, Él quedó aquí cojo, ¿no es cierto? En la parte de su muslo, Él cojeaba. Entonces, cuando usted es hijo, usted va a pasar por pruebas. Eso es lo que quiere decir. Por eso es que igual con Moisés, cuando le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Porque Faraón, él era duro de corazón. Él nunca quiso creer. Pero lo utilizó el Señor para poder sacar con poder y gloria al pueblo de Israel de Egipto. Por eso que esa parte cuando dice, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. No es que endurece a alguien porque quiera, no, es porque ese corazón nunca le va a querer entregar ni adorarle a Él. Entonces, por eso que cuando dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, es porque Dios conoce cuál corazón le va a aceptar, cuál corazón se va a doblegar delante de Él, cuál corazón va a querer servirle a Él. Por eso que la salvación proviene de Jesús, pero está para todos, como yo le decía. No como los que dicen limitado, no, está para todos, pero Él sí conoce quién va a ser salvo. Él sí conoce el que va a ser obediente. Porque Esaú era también del linaje de Abraham. Era hijo de Isaac y Rebeca, imagínense. Podría también haber sido parte, pero no fue así. Incluso ni siquiera se quedó en la casa para seguir teniendo enseñanza bajo la sucesión, ¿no es cierto?, de decir voy a quedarme aquí, no le voy a estorbar a mi hermano ni nada. Pero él no, él quería hacer a su manera las cosas. Él fue rebelde. Entonces, por eso que aquí vemos, igual cuando decía, después cuando usted lee el libro de Osea, el profeta menor, llamaré pueblo al que no era mi pueblo. Y eso somos nosotros, porque nosotros no éramos pueblo. Entonces ahí vemos el amor demostrado de esta salvación tan grande, que Jesús tuvo misericordia. Por eso dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y la tuvo de nosotros. Porque no merecíamos nada. Así es, mi Señor. Por eso que debemos andar bajo su voluntad y ser tal vez como Jacob, esos hijos que van a pasar por procesos, pero somos hijos. Y de eso debemos dar gracias al Señor. Segunda de Timoteo
Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Se da cuenta que Dios da una advertencia? Él dice que conoce a los suyos, pero nosotros debemos apartarnos. Esto no es un arte de magia que Él hace todo, no, porque va también en de nosotros que debemos poner. Él nos da la salvación, nos da lo más grande, pero nos pide que nos apartemos de iniquidad. Todo aquel que, y usted si lee para abajo, está hablando de los vasos, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra. Otras veces se ha leído esas partes, pero aquí lo que está es que Dios, si te conoce, es que eres de Él, pero también nos pide que nos apartemos. ¿Por qué? Porque podemos pasar lo que decía en hebreo, desligarnos del Señor y caer de su gracia, y eso sería terrible, porque se imagina lo terrible que un día lleguemos delante del Señor y diga, yo no te conozco, hacedor de maldad. Sería lo peor que uno podría escuchar. Hebreos 12, 2, 3. Hebreos 12, 2 y 3. Hebreos 12, 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Aquí nos da la respuesta también, que debemos mirar a Jesús, pero que el autor y consumador de la fe es Él. Es Él, de Él proviene todo. ¿Qué nos dice Hebreos 2? Hebreos 2. Del 10 al 18. Hebreos 2 del 10 al 18. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos de Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso que Jesús, ahí bueno, cuando usted empieza a leer el 2 del 5, dice el autor de la salvación. Ahí usted lo puede leer en su casa. Pero aquí podemos ver que Él pasó todo primero. ¿Para qué? Para podernos decir hermanos. Para decir, yo pasé primero por lo que ustedes también tienen que pasar. Por eso que no debemos sorprendernos cuando somos vituperados, cuando somos perseguidos, porque Él lo fue primero. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por eso, porque Él amó de tal manera a este mundo que quiso salvarnos. Así es, Señor. Y en esa descendencia de Abraham, usted sabe que estamos nosotros porque fue por la fe. No fue por la ley, fue por la fe. Por eso que esa parte, el último, el 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Para poder entendernos, para poder ser nuestro abogado. Él está ahí, porque Él fue el primero de todo. Por eso que se le llama el primogénito. No es que Él fue
creado, como también andan otras corrientes por ahí, que Él fue creado, dice, por eso dice primogénito. No primogénito porque Él fue el primero en padecer. Por eso que... El primero, por eso. Entonces, pero sacan de contexto cada cosa. Hoy día, hermano, estamos viviendo en un tiempo que cada texto, quieren cada enseñanza sacar y no se basan en la palabra de Dios. Así es, mi Señor. Hebreos 5, del 7 al 10. Hebreos 5, del 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Porque esta parte dice ahí, dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruego y súplica, porque cuando vemos ahí en el Getsemaní, decía que Él estaba en una agonía tremenda. Él sintió tristeza, dice, al ver a sus discípulos que se dormían y no clamaban. Entonces ahí podemos ver por qué, entonces, cómo Cristo no nos va a entender cuando nosotros igual nos sentimos así. Y ahí dice, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero ¿qué le dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces aquí, por eso que siempre nuestra mirada y ejemplo, por eso que dijo, yo soy el camino, porque debemos seguir las pisadas del Maestro. Amén. Él tuvo miedo, tuvo agonía. Por eso que le decía, Señor, ojalá pasara esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero después dice en el 8, y aunque era hijo, que era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió, imagínense, Él, siendo el Dios mismo, dice, aprendió la obediencia. Entonces nosotros debemos ser hijos obedientes o no, si Él mismo nos enseñó. Después dice, habiendo sido perfeccionado, Él mismo. Él era Dios, pero dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna, pero aquí está la palabra clave. Autor eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo debo obedecerle a Cristo en su palabra, lo que Él quiera decirme. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y para terminar vamos a leer Efesios 1. Efesios 1 del 3 al 14. Efesios 1 del 3 al 14. Bendición espiritual en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado y para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Aquí, ¿no es cierto?, vemos que Él conoce a los que son suyos, como ya lo leíamos, porque proviene de Él la salvación. Pero aquí, hermano, nos basta ahora esperar esa promesa que hemos escuchado que está en la palabra,
que Él va a venir a buscarnos. Pero lo principal es que estemos sellados con su Espíritu Santo para poder volar con Él y poder tener esta salvación tan grande. Yo quiero que cantemos ese coro de adoración que dice sangre que me da la paz, y después le voy a pedir a mi papi que pase a este lugar para que ore, pero quiero que adoremos al Señor en un poquito de lo que hemos leído, porque yo incluso tuve que sí, que no, algunos textos que sí, porque tampoco para cansarlos, pero es que es necesario a veces ir un poquito más profundo en la palabra, porque hay tanto engaño, hermano, que pueden de repente con palabras sutiles engañar y decir que la salvación es limitada para algunos y la salvación es para todos, solo que dice que es para los que creen y para los que obedecen. Así que el Señor nos ayude y alabemos al Señor. Molado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento de ese Salvador tan hermoso, nunca nos desliguemos. Le voy a pedir a mi papi que pase a este lugar para que ore por esta palabra, por los hermanos.
que tal vez de repente han escuchado enseñanzas distorsionadas, que el Señor le ayude con esto. Así que ore por él. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde una vez más, que podemos, Señor, aprender de tu palabra, porque ella jamás va a volver vacía, Señor. Y está haciendo ese efecto en la cual usted la ha enviado. Y tenemos el privilegio de este día, Señor, de congregarnos y poder escuchar tu palabra, Señor, este día. Y queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón, y que esta semilla de tu palabra, Señor, como la lluvia riega la tierra y da semilla, de esta semilla en nosotros para también impartirla a otros. Señor, muchas gracias. Te pedimos, Señor, que cada día nos ayudes a vivir sobre esta tierra. Somos extranjeros en esta tierra, Señor, y por eso así también te odiaron a ti y también odian a los que son tus hijos. Padre mío, pero pedimos al Espíritu Santo el carácter que tenía el Señor. Y el Señor tenía esos 9 frutos del Espíritu. Amén. Y ayúdanos a tener ese carácter, Señor. El primero es el amor, la paz y la paciencia. Ayúdanos, solo tu Espíritu es el que nos puede ayudar. Ayúdanos para no deslizarnos y permanecer fiel, Señor, a pesar de todo lo que se dice, Dios mío, en diferentes lugares, como tergiversan tu palabra. Me pregunto, Señor, ¿qué pensarán ellos? ¿Cuáles son sus pensamientos, sus ideales? Piensan que están haciendo las cosas bien, Señor, pero tu palabra dice que tú eres un Dios que todo lo ve y que todo lo examina. Y por eso, Señor, queremos que nuestro corazón, nuestra mente, entregártela. Queremos, Señor, humillarnos delante de ti para poder ser vasos de honra que usted utilice para su gloria. Dios mío, gracias te damos, Señor. Capacítanos y adiéstranos cada día. Y le pedimos al Espíritu Santo como Maestro que nos guíe, que nos sustente. Y si en algo hemos fallado, pedimos perdón, mi Señor, porque fallamos cada día. Guíanos, Señor, y apártanos del mal, apártanos de toda iniquidad, Señor, para vivir, Señor, una vida consagrada a ti. Dios del cielo, vemos tu palabra, como hombres y mujeres se desviaron, Señor, y vemos las tremendas consecuencias como Sansón, siendo un nazareo, Señor, elegido desde el vientre de su madre, y cometió los errores más grandes. Después, Señor, de verlo sin ojo, destruido, y tu Espíritu Santo se había alejado completamente de él. ¿Por qué esperar tanta calamidad, Señor? Ayúdanos, porque tu palabra nos hablaba, Señor, lo principal es la obediencia de lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos a obedecer, Señor. Aunque nos cueste muchas veces, Señor, Dios mío, vivamos solos en este tiempo. Pero queremos agradarte a ti, mi Señor. Queremos obedecer tu palabra. Padre, bendice, Dios mío, los que están enfermos. Y amonesta, Señor, los que están ociosos, los que están de rodillas paralizadas. Quizás hoy día, Señor, muchos están en sus hogares, perdiendo, Señor, el tiempo y en vez de estar en este lugar. Pero ayúdanos, Señor, para siempre estar hablando tu palabra. Correrán de aquí para allá, Señor. Pero queremos, Señor, siempre estar hablando tu verdad, porque un día nos preguntará qué es lo que hemos hecho con este libro sagrado que tenemos hoy en nuestras manos. Y queremos hacer tu voluntad. Y hacer tu voluntad, Señor, es simplemente tener el compromiso que queremos obedecerte solamente a ti, mi Señor. Muchas gracias, Dios. Hay tristeza en nuestro corazón por todo lo que se está viendo dentro de la iglesia,
como los pastores, Señor, muchos ladrones, Señor, están hablando desde estos lugares y solamente, Señor, pasando la mano sobre las ovejas, pero no le están hablando del peligro más grande, Señor, de su alma que va a ser condenada. Señor, ayúdanos para nunca caer en eso, mi Señor, sino siempre estar hablando la verdad, la cual usted dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No la das como el mundo, mi Señor. Esa paz que usted da es una paz eterna. Muchas gracias, mi Señor, en esta tarde. Hay tanto que clamar y decir, Señor, delante de ti. Por eso úngenos con aceite fresco en este día y danos la fuerza del búfalo, Señor, para poder emprender todo lo que vendrá. Pero una cosa estoy seguro, lo que usted dijo, que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de tus verdaderos hijos, aquellos que te alaban y que te glorifican, mi Señor. Dios mío, ayúdanos, donde quiera que vayamos, seamos la luz y la sal de esta tierra. Te lo clamo humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Consagrada a ti, Señor.
Padre eterno, Padre justo, Padre amado, mi Rey, gracias porque usted ha permitido un día más de vida, Padre, en donde podemos adorarle, alabarle. Gracias porque usted ha dado su palabra, mi Señor bendito, santo, clara, justa, bendito Rey. Usted es justo, mi Jesús. Gracias por tanta misericordia, mi Rey. Nos vamos bendecidos en nuestros hogares, Padre. Gracias porque usted ha dado aliento, porque usted ha dado fuerza, porque usted aclara los pensamientos, porque usted saca todo desánimo, mi Rey, porque la sangre de Cristo tiene poder. Gracias, mi Rey del cielo, porque usted nos considera. Gracias porque usted es lumbrera en nuestro camino. Bendito Dios poderoso, bendiga a cada uno de nosotros, Señor, las familias que representamos, mi Rey, para el resto de semana, Señor, porque no sabemos lo que repara para más adelante, no sabemos las horas ni el día de mañana, Jesús, solo usted lo sabe, Padre. Misericordia eterna, Señor, le imploramos. Gracias, mi Rey, que cada uno nos vayamos, Señor, bendecidos por su santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.